Hola a todos. El día de hoy realizaremos un ejercicio de programación lineal de planificación agregada aplicado a un modelo matemático desarrollado en Python. Para comenzar, es importante recordar que la planificación agregada es un proceso utilizado para determinar una estrategia de forma anticipada que permita satisfacer los requerimientos de un sistema, optimizando los recursos de este a corto y mediano plazo. La programación lineal, por otro lado, facilita la resolución de planes agregados ya que puede considerar tantas restricciones como sea la realidad del sistema, al mismo tiempo que se enfoca en soluciones óptimas, a diferencia de los métodos heurísticos de comparación de alternativas. En esta oportunidad realizaremos el siguiente ejercicio planteado, el cual establece que una empresa desea determinar su plan agregado de producción para los próximos 6 meses. Una vez utilizado el modelo de pronóstico más adecuado, se establece la siguiente tabla de requerimientos. Cabe señalar que no se cuenta con inventario inicial y no se requiere de inventario de seguridad. Se puede apreciar los 6 periodos a trabajar, sus respectivos requerimientos de demanda a producir y los días laborales con los que cuenta cada periodo. Luego se entrega la información adicional que permitirá realizar los cálculos correspondientes al ejercicio, como lo son la jornada laboral, correspondiente a 8 horas por trabajador por día, el costo de contratar de 350 por trabajador, el costo de despedir de 420 por trabajador, el costo de tiempo normal de mano de obra de 6 por hora, el costo de tiempo extra de mano de obra de 8 por hora, el costo de mantenimiento de inventario de 3 unidades por mes, el costo de subcontratar de 50 unidades por mes, el tiempo de procesamiento de 5 horas por trabajador por unidad, el número inicial de trabajadores, el cual corresponde a 20 personas, la eficiencia de un trabajador nuevo, el primer periodo, el cual corresponde a 90%. Esto nos indica que los cálculos realizados deberán ser para trabajadores nuevos, tanto como para trabajadores antiguos, considerando la eficiencia que tendrán los trabajadores nuevos. La cantidad máxima de horas extras por operarios por mes, correspondiente a 8 horas por trabajador por mes. La capacidad máxima de suministro de unidades de subcontratación, la cual corresponde a 200 unidades por mes. Y las unidades serán definidas en toneladas. Para continuar, definimos el modelo matemático para el ejercicio. Para la formulación de la función objetivo, se debe definir las variables de decisión, cuyo valor permitirá encontrar la solución óptima para el ejercicio. En esta oportunidad tendremos 10 variables de decisión, las cuales son x sub i, como la cantidad de unidades a producir en tiempo normal por operarios antiguos en el periodo i, xn sub i, como la cantidad de unidades a producir en tiempo normal por operarios nuevos en el periodo i, xz sub i, la cantidad de unidades a producir en tiempo extra por operarios antiguos en el periodo i, xnz sub i, la cantidad de unidades a producir en tiempo extra por operarios nuevos en el periodo i, c sub i como el número de operarios a contratar en el periodo i, d sub i, número de operarios a despedir en el periodo i, sub i como el número de unidades a subcontratar en el periodo i, im sub i, el número de unidades en inventario al final del periodo i, o i sub i, como el número de operarios totales al inicio del periodo i, y finalmente tenemos OF sub i, como el número de operarios totales al final del periodo i. Luego de esto, cabe señalar que vamos a realizar cálculos extras que nos permitirán la resolución de este ejercicio, los cuales están definidos como cálculos intermedios y cálculos de entrada financiera. En el cálculo de cálculos intermedios tenemos definido P sub i como la cantidad de unidades que puede producir en tiempo normal un operario antiguo en el periodo i, y esto se calcula tomando la jornada laboral dividido por el tiempo unitario por los días del periodo i. Tenemos Pn sub i como la cantidad de unidades que puede producir en tiempo normal un operario nuevo en el periodo i, y para esto se toma la variable anterior por la eficiencia establecida. Luego tenemos h sub i como la cantidad máxima de unidades que puede producir en tiempo extra un operario antiguo en el periodo i, y esta se calcula tomando las horas extras máximas del periodo i dividido por el tiempo unitario. Por otro lado, tenemos la cantidad máxima de unidades que puede producir en tiempo extra un operario nuevo en el periodo i, definido por hc sub i, el cual se calcula tomando la variable anterior, igual que en el caso anterior, por la eficiencia. Por otro lado, tenemos las entradas financieras, las cuales son el costo unitario normal, que se calcula como el costo normal por el tiempo unitario, el costo unitario normal para operarios nuevos, el cual considera el costo normal por el tiempo unitario, en este caso dividido por la eficiencia,
Luego tenemos el costo unitario extra, el cual corresponde al costo extra por tiempo unitario. Y finalmente tenemos el costo unitario extra para operarios nuevos, que corresponde de igual manera al costo extra por el tiempo unitario dividido por la eficiencia. A continuación presentaremos las restricciones correspondientes al modelo matemático, las cuales, al igual que las variables y los cálculos anteriormente mencionados, están definidos para operarios antiguos, tanto como para operarios nuevos, ya que se debe considerar la eficiencia establecida por el problema. Para comenzar, tenemos la restricción de tiempo normal para operarios antiguos, la cual está definida como la cantidad de unidades que puede producir en tiempo normal un operario antiguo en el periodo I por el número de operarios totales al inicio del periodo I, menos las cantidades de unidades a producir en tiempo normal por los operarios antiguos en el periodo I. Esto se establece que debe ser mayor o igual a cero. Ahora lo tenemos para operarios nuevos, lo cual establece que la cantidad de unidades que puede producir en tiempo normal un operario nuevo en el periodo I por el número de operarios a contratar en el periodo I menos la cantidad a producir en tiempo normal por operario nuevo en el periodo I debe ser mayor o igual a cero. La restricción de balance de operarios define que los operarios al final de un periodo I es igual a operario inicial al periodo I más 1. Esto es correspondiente a todos los I mayores igual a 1 o iguales a 1. El número de operarios totales al inicio del periodo I menos el número de operarios totales al final del periodo I debe ser igual a cero. La restricción de balance para contratación de operarios está también establecida para todo I mayor o igual a 1 y se formula como el número de operarios totales al final del periodo I menos el número de operarios totales al inicio del periodo I menos el número de operarios a contratar en el periodo I más el número de operarios a despedir en el periodo I debe ser igual a cero. La restricción de cantidad inicial de operarios indica que la cantidad inicial de operarios es equivalente al dato de entrada de operarios, o sea, la cantidad inicial de operarios del problema. Esta restricción parece demasiado lógica, sin embargo, es vital considerarla de acuerdo con los solucionadores que utilizaremos. Luego tenemos las restricciones de balance de operarios en el periodo inicial, o periodo cero. Toda esta formulación está considerada en el periodo cero, por lo cual se establece como número de operarios totales al final del periodo menos el número de operarios y totales al inicio del periodo menos el número de operarios a contratar en el periodo más el número de operarios a despedir en el periodo debe ser igual a cero. La restricción de límites de horas extras para operarios antiguos está definido como la cantidad de unidades a producir en tiempo extra por operarios antiguos en el periodo I menos la multiplicación entre la cantidad máxima de unidades que puede producir en tiempo extra un operario antiguo en el periodo I y el número de operarios totales al inicio del periodo I. Este resultado debe ser menor o igual a cero. Las restricciones de límite de horas extras para operarios nuevos está establecido como la cantidad de unidades a producir en tiempo extra por operarios nuevos en el periodo I menos la multiplicación entre cantidad máxima de unidades que puede producir en tiempo extra un operario nuevo en el periodo I y el número de operarios a contratar en el periodo I, esto debe también ser menor o igual a cero. Luego tenemos la definición del límite de unidades a subcontratar. Esto también está definido para el periodo eh, menor o igual a cero. Y se define como el número de unidades a contratar en el periodo I menos las unidades subcontratadas máximas en el periodo I, que debe ser menor o igual a cero. La restricción de valencia de inventario para el periodo 1 en adelante se establece como el número de unidades en inventario al final del periodo I menos 1 más la cantidad de unidades a producir en el tiempo normal por operarios antiguos en el periodo I, más la cantidad de unidades a producir en tiempo normal por operarios nuevos en el periodo I, más la cantidad de unidades a producir en el tiempo extra por operarios nuevos en el periodo I, y más el número de unidades a subcontratar en el periodo I. Esto menos los requerimientos del periodo I y menos el número de unidades de inventario al final del periodo I, considerando que debe ser igual a cero. Luego tenemos las restricciones de balance de inventarios para el periodo cero, el cual se establece como el inventario inicial, más la cantidad de unidades a producir en tiempo normal por operario antiguo en el periodo, más la cantidad de unidades a producir en tiempo normal por operario nuevo en el periodo cero también, más la cantidad de unidades a producir en tiempo extra por operarios antiguos y la cantidad de unidades a producir en tiempo extra por operarios nuevos en el periodo cero,
más el número de unidades a subcontratar en el periodo cero, menos los requerimientos del periodo cero, y esto menos el número de unidades en inventario al final del periodo cero, lo cual, de igual manera, debe ser igual a cero. Las restricciones de satisfacción de requerimientos con I mayor o igual a 1 se establece como la cantidad de unidades a producir en tiempo normal por operarios antiguos en el periodo I, más la cantidad de unidades a producir en tiempo normal por operarios nuevos en el periodo I, más la cantidad a producir en tiempo extra por operarios antiguos en el periodo I, más el número de unidades a subcontratar en el periodo I, más el número de unidades en inventario al final del periodo I, menos 1 menos los requerimientos del periodo I, dando como resultado un valor mayor o igual a cero. Luego tenemos la restricción de satisfacción de requerimientos para el periodo cero. En este caso, se considera la cantidad de unidades a producir en tiempo normal por operario antiguo más la cantidad de unidades a producir en tiempo normal por operarios nuevos, más la cantidad de unidades a producir en tiempo extra por operarios antiguos, más la cantidad de unidades a producir en tiempo extra por operarios nuevos, más el número de unidades a subcontratar, más el inventario inicial, menos los requerimientos del periodo, los cuales deben ser mayor o igual a cero. Todo esto consideraron en el periodo cero. Finalmente, establecemos que las restricciones de no negatividad establecen que las variables pertenecen a números reales enteros y sus valores deben ser mayor o iguales a cero. Finalmente, se establece la función objetivo, la cual busca minimizar los costos, estableciendo que será igual al costo unitario normal por la cantidad de unidades a producir en tiempo normal por operarios antiguos en el periodo I, más el costo unitario normal de operarios nuevos por la cantidad de unidades a producir en el tiempo normal por operarios nuevos en el periodo I. Esto más el costo unitario extra, el cual se multiplica por la cantidad de unidades a producir en tiempo extra por operarios antiguos en el periodo I, más el costo unitario extra para operarios nuevos, multiplicado por la cantidad de unidades a producir en tiempo extra por operarios nuevos en el periodo I. Esto más el costo de subcontratar por el número de unidades a subcontratar en el periodo I, más el costo de contratar por el número de operarios a contratar en el periodo I, más el costo de despedir por el número de operarios a despedir en el periodo I, finalmente más el costo de inventario por el número de unidades en inventario al final del periodo I. Bueno, a continuación realizamos la resolución del modelo matemático en el software Python. Lo primero que debemos hacer es importar las librerías a utilizar, que en este caso corresponde a Google Earth Tools. Y luego de esto definimos el solucionador también a utilizar, que en este caso corresponde a SCIP o Solving Constraint Integrated Program, el cual es un solucionador de código abierto que permite resolver problemas lineales mixtos. Luego de esto, realizamos el traspaso de todos los datos de entrada entregados por el problema y sus correspondientes valores. Continuamos con la definición y formulación de cálculos intermedios. Cabe señalar que en esta etapa cada variable será guardada en una lista, ya que debe guardarse un valor, y este valor se guarda mediante el código append, que será un valor para cada periodo establecido. Esto también se realizará mediante el ciclo for, que correrá para todos los periodos establecidos. En este caso veremos lo que imprime la lista P, que corresponde a la cantidad de unidades que puede producir un operario en el periodo I. Luego de esto se realiza el mismo comando antes mencionado para cada una de las variables de cálculos intermedios, para continuar con la definición de las variables de decisión. En este caso, definiremos cada variable de decisión del modelo, su naturaleza y su rango de valores, que en este caso debe ser entero y mayor o igual a cero, por lo cual se considerará desde cero al infinito. Todos estos comandos deben ser mediante el comando solver, ya que deben ser considerados en la búsqueda de la función objetivo, y se deben guardar en lista, ya que también corresponde a un valor para cada periodo establecido, razón por la cual también se utilizará un ciclo for para el cálculo de cada variable. Luego de esto se hace la formulación de todas las variables financieras para el problema y para la función objetivo, las cuales están definidas también en el modelamiento algebraico. Y luego de esto, y la parte más importante para la correcta resolución del modelo matemático, es la definición de las restricciones del modelo. También se utilizará
La misma metodología en ciclo for, ya que se debe evaluar para cada periodo de modelo establecido. También se define el comando solver, ya que se debe tomar en consideración para la búsqueda de la solución objetivo. En este caso es solver.add, ya que tiene que considerar para buscar la solución objetivo todo lo que conlleva esta fórmula. Y todas las fórmulas serán evaluadas en todos los periodos establecidos. Luego de esto se define la función objetivo, la cual está definida como el mínimo z establecido en el modelo algebraico también por la fórmula que se puede ver a continuación y que se puede definir también y detallar en el modelo algebraico. Y mediante el comando solver.minimize, ya que se busca minimizar, se busca el mínimo valor entre la sumatoria de todos los valores que corresponden a esta fórmula. De encontrarse un valor óptimo, se declara el estado de la solución como que está solucionado, valga la redundancia, y se imprime el valor obtenido en la resolución de dicha función objetivo. Luego de esto, y para visualización de los datos y funciones calculadas, se realizan los siguientes comandos de impresión para cada valor relevante en el sistema. Esta parte puede ser omitida o alterada, ya que no requiere tener esta estructura para resultar visual para las personas que desean ver este modelo matemático. Sin embargo, en este caso se les decide dar esta estructura por un tema de claridad de los valores obtenidos. Y básicamente lo que se busca es imprimir los valores leyendo cada lista y cada cálculo establecido para cada una de las variables fundamentales para la toma de decisiones del problema. Finalmente, es importante también señalar que el código imprimirá un comando de se encontró una solución potencialmente subóptima si solver se considera factible. De lo contrario, imprimirá el problema no tiene solución si es que solver no encontró una solución factible. Esto no tiene referencia a los valores antes definidos, por lo cual se debe establecer como un comando aparte. Luego de esto, se pueden apreciar todos los valores más relevantes para el análisis de dicha problemática establecida, como lo son el plan de producción, los costos asociados a esto, el inventario con el se contará en cada periodo establecido y la fuerza laboral de los operarios. ¿Esto qué quiere decir? Con la cantidad de operarios que se contará para cada periodo establecido, considerando contrataciones, despidos y también estableciendo la cantidad final de operarios para cada periodo. Si se desea revisar la resolución de este ejercicio mediante el software Excel y mediante la utilización de la herramienta Solver, te invito a ver la parte 2 de este ejercicio.